Gloria a Dios. Espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorarle corazón. Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. ¿Se da cuenta de lo que dice el coro? Como dice así muy bien. Dice Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos
Bien, dice la misma fe, el mismo amor. Buenas tardes a todos, les damos una cordial bienvenida a nuestro programa Escudriñando la Escritura. Queremos saludarle, reconocerle, bendecirle. Estamos ministrándoles desde la ciudad de San Mateo por Radio KM, un canal de bendición. Estamos en nuestra radio virtual www.radiokm.net. En Canelita Miel Ministries pueden escuchar nuestros programas por la radio, en Facebook, Messenger, Twitter, WhatsApp, Telegram, en todas las redes sociales nos encuentra. Solamente en TikTok me parece que no, pero estamos en todas las redes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con todo nuestro equipo de colaboradores, predicando desde Panamá, México, Guatemala, y bueno, estamos transmitiendo hasta 69 países, hemos llegado ya, y entonces queremos darle una cordial invitación para que no solamente vea el programa de Escudriñando la Escritura, sino nuestros otros programas que tenemos, música, predicación, la Biblia hablada, en nuestros programas de Radio KM. Muchas gracias por sintonizarnos con nosotros, Dios le guarde, Dios le bendiga. Vamos a hablar un tema hoy acerca de los incrédulos y los creyentes. Pero antes vamos a hacer oración por las personas que siempre nos están pidiendo que oremos. El primer mensaje de hoy para orar es el de Gerardo Herrera, la familia de Gerardo Herrera Zaragoza. Él se llama Carrasco Herrera. Él es Carrasco Herrera, pero ha hecho familia ha formado la familia Carrasco Zaragoza, con su esposa y con sus 2 niños que tiene. Vamos a orar por su familia de él. Claro, él también pide por sus padres y por su hermana Zaira. Y oramos, como todas las semanas, lo hacemos por Gilberto Dieter Carrasco Gómez, que Dios le ayude en el problema que tiene. Oramos por la familia Lujano Cano también, por todos ellos, desde Onésimo, el esposo y la esposa Irma y todos los hijos y yernos que tienen y nuera también. Oramos por su hija Wendy Lujano Cano y por Alejandro, por Juan Manuel, por Sandra, por Dulce también. Oramos también por las personas que normalmente casi siempre nos miran, la familia Lagunes desde la ciudad de Chicago y la familia Valentín desde la ciudad de Chicago también. Oramos por la familia Álvarez que nos mira desde Tamaulipas y les damos una gran bendición a la hermana Isi Salado que nos escucha desde Panamá. Y oramos también por Nelvin Sandres, ya tenemos varias semanas orando por Nelvin Sandres. Oramos por Guadalupe Aguilar también, oramos por ella. Y si usted tiene una necesidad de oración, mándenosla, escríbanosla por favor por Facebook y nosotros responderemos a ella. En su momento oramos por mi papá Saúl Machorro Palacios, por su salvación. Oramos por la familia Gaitán Ávila, por los de la Torre Ávila y por los Herrera Ávila, especialmente por Manuel y su esposa. Vamos a orar por mis hijos Daniel, Ulises y Dylan. También voy a orar por mis nueras Linda Carla, Yesenia y Alejandra Rodríguez. Oramos por la familia Machorro Ángeles también, que también nos pide oración, por mi hermana Wendy y mi cuñado Mauricio, mi hermana Laura Machorro Leiva. Que Dios les bendiga, les guarde y les conforte. Por la familia Carrasco Gómez
también Silvia mira constantemente, así que oramos por ella y por la familia Álvarez Luna, por Salvador y Malena, los esposos y sus hijos César, Enrique, Amanda y Tania Arlaé. Tania Arlaé tiene un problema más específico, así que oramos también con más fervor y súplica a Dios porque le guarde, le bendiga y le reconforte. Vamos pues entonces a orar. Padre Dios Todopoderoso, Señor Santo, le damos gracias en esta hora, Padre Dios. Tomen en el hueco de sus manos los corazones de los que he hablado, Señor. Bendiga a mi suegra, Nedina Cerda Rodríguez. Padre Dios, sálvela, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Señor Santo, gracias, Señor, le damos por el hermano Mauricio, pastor de allá en Guatemala, que ha cumplido años el día de ayer. Le damos gracias y le bendecimos, Señor Santo, porque le ha dado una oportunidad de vivir más, Señor, para la gloria suya. Padre Santo, ponemos en sus manos a todas las personas que hemos mencionado, Señor, que las bendiga en grande manera, Señor, que les haga un poco más ligeras sus cargas que tenemos en la vida, Señor. Bendiga a todos, bendiga este programa, Canelita Media Ministries. Rogamos una doble porción de bendición para la hermana Emanuela Pecorini, Señor Santo, y su esposo Héctor. Gracias, Señor amado. Bendito sea su nombre para siempre. Ponga en el hueco de sus manos a mi esposa Alejandra Ávila, Señor. Bendígala también en grande manera junto con mis nietas, Emma Rose y Eliana, Señor. Bendito sea su nombre, Señor Santo, porque en Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, quiero que abra su Biblia. Si usted la tiene, váyase acostumbrando a tener su Biblia, pues es la espada que menciona en Efesios capítulo 6. Nuestra espada es la palabra de Dios. Dice, vamos a leer el texto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. Vamos a hacer una lectura bíblica. Tenemos primeramente que leer la Biblia. Algunas veces los temas son tan largos que uno lo va leyendo y explicando. Se puede hacer una lectura completa y leer en secciones, pero recuerde que es muy importante que le dé importancia a la palabra de Dios. No la tome como menos ni como es importante. Bien, nos dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 19, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación con que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos entonces pues a orar. Padre Dios, le damos gracias por su palabra. Bendíganos, Señor Santo, permita que podamos entender, Señor. Si usted no nos instruye, no entenderemos nada. Pero nos ha dado su palabra para leerla y entenderla, Señor. Así que les suplicamos sabiduría santa, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, ese es el texto. Miren,
una vez que uno empieza a entender la salvación, empieza uno a mirar por todos lados esas palabras. En este momento las acabo de leer y cuando estaba yo estudiando el mensaje no me daba cuenta y ahorita me acabo de dar cuenta. Por ejemplo, a veces pasa como cuando usted se compra un carro antiguo, ¿no? Se compra un Studebaker o un Buick de esos antiguos, o un Stenach, o un Peugeot, o un Hillman. Esos carros a lo mejor ni los conoce. Pero cómprese uno de esos antiguos y después pasa por una calle y los ve, ay mira, ya va uno igual. Así, esos carros no se daba cuenta que existían hasta que usted tuvo uno. Cómprese un Renault Routier, un Renault francés, y después va a haber Renaults por todos lados. Así pasa. Estudie y entienda la salvación y la va a mirar por todos lados, en el orden en el que la aprende. Y ahorita que lo acabo de leer ahorita algo que se parece a lo que estudiamos la semana pasada. La semana pasada hablamos del orden de la salvación. Y habíamos dicho que eran 9 puntos. No traigo las notas, así que voy a ver si las puedo recordar. El primer punto que leímos la semana pasada fue el que es la elección, primero. Después hablamos del llamado. Después hablamos de la conversión. Después hablamos de la regeneración. No, primero regeneración. Después conversión. Después hablamos de la justificación. Después hablamos de la adopción. Después hablamos de la perseverancia. Y después hablamos de la glorificación. Me brinqué uno porque nomás dije 8, así que eran 9. No sé cuál es el otro, pero ese es el orden. Y también dijimos la semana pasada que depende del texto. Como usted entiende el texto, lea un texto. Hemos hablado de la salvación de Naamán en 2 de Reyes 5, cómo el leproso se salva y cómo cambia, cómo es convertido. Hemos hablado de la salvación de Nicodemo en Juan 3, cómo él recibe el mensaje, cómo llega a Cristo, cómo le cambia su vida. Hemos hablado de la salvación de la mujer samaritana en Juan 4, y hay un orden y una secuencia. Y hemos hablado de la salvación del eunuco etíope en Hechos 8. Tiene una lógica, una secuencia de puntos en las que podemos mirar. Entonces, hemos escuchado, también hemos dicho eso, ¿verdad? Que a veces en las iglesias hay hermanos que pasan al frente a dar sus testimonios y carecen de un texto bíblico o tienen una secuencia media rara y hasta, bueno, yo no dudo de su salvación porque es Dios el que mira los corazones, pero debemos entender los métodos del Señor, de Dios, para poder nosotros ver el nuestro. Entonces aquí vamos a hablar un poquito, hablando de los incrédulos. Hay personas que buscan a Dios por maneras que no están bien. Por ejemplo, en Hechos 8, el mago Simón, que ahora se le conoce como la simonía, él está viendo que reciben el Espíritu Santo por la imposición de manos y le ofrece dinero al apóstol Pedro y le dice, ¿cuánto dinero quieres que yo te dé para que yo les imponga las manos y reciban el Espíritu Santo? ¿Y qué le dice el apóstol Pedro? Le dice, tu dinero perezca contigo, porque crees que el poder de Dios se da y se recibe con dinero. En hiel de amargura veo que estás. Le dice, lo amenaza de esa forma. Así también un amigo en la fábrica, bueno, no sé si es amigo, más bien parece enemigo, un compañero de trabajo se me acerca, me dice, ahora ya eres pastor, ahora sí, a recibir dinero, porque ahí hay dinero, fíjese. Ese está igual que Simón, creyendo que el poder de Dios se compra y se vende. No, la salvación de Dios no se compra ni se vende. Es regalada. Entonces no hay que confundir, como dicen, la amnesia con la gimnasia. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Quiere ver dinero, vaya al banco, ahí trabaje de banquero, ahí lo va a tocar todo el tiempo. Ahí de cajero maneja el dinero. La casa de Dios no es para eso. Bien, pero vamos a ver el texto. Dice el título del traductor, el que tradujo la Biblia, le puso como subtítulo, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y dice el texto, porque la palabra de la cruz, estoy leyendo versículo 18, capítulo 1, 1 Corintios 1, 18. Empieza diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros,
es poder de Dios. Entonces, aquí está claramente hablando de los incrédulos. Este es el primer punto que está tratando este tema. Los hombres incrédulos, háblales de la palabra de Dios y para ellos es locura. Lo primero que cuando encuentran un texto con el que te pueden molestar, empiezan, por ejemplo, el diezmo, dice. El diezmo, sacan ese punto, ¿no? Como si ellos diezmaran, ¿no? Que se enojen los que diezman, pues tú nunca has diezmado, no sé por qué te molestas. Que se enojen ellos. A veces en las redes hacen esas preguntas, ¿no? Y yo les contesto, ¿ven? Yo quiero diezmar, ¿cuál es el problema? ¿A ti qué te interesa? Es mi dinero, yo hago con él lo que yo quiera, si quiero lo regalo. Pero bueno, y cuando los confrontas con un problema de un texto, te dicen, ¿y quién escribió la Biblia? O sea, parece que como que creen en la Biblia cuando molestan y no creen cuando tú les contestas. Pero el caso es que se convierte en locura, según lo que dice aquí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, ¿y quién ha ido al cielo? ¿Y quién ha ido al infierno? Pues Cristo. A mí cuando me preguntan quién ha ido al infierno, Cristo. ¿Quién ha ido y venido? Cristo. Y síguele buscando y vas a hallar quién ha ido y venido. Hay un libro que se llama 90 minutos en el cielo, de un hombre que según murió, ahí en el libro escribe eso, y que él estuvo en el cielo. Léelo, cómpralo, léelo. Si te estás de acuerdo, está bien, si no, pues no. Pero la Biblia claramente dice eso. Yo he venido del cielo, de allá vengo, dice Jesús. Y cuando Jesús fue crucificado y murió, descendió a las partes más bajas, a libertar a los cautivos. Entonces, a mí cuando me preguntan quién ha ido y venido, Cristo ha ido y venido. Pero si investigas, hay otro libro que se llama 24 minutos en el infierno. Y ha de haber más información, pero hay que buscarla. El Señor Jesús decía, el que busca halla, al que toque se le abre, al que pregunta se le contesta. Si no, o sea, investigar, ¿no? ¿Quieres saber acerca de los peces espada? A ver si existen o no. No los vayas a buscar a un cerro, porque ahí no hay peces espada. Entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Esta es la diferencia, nada más. Ya hemos dicho en otras ocasiones cómo siempre hay un contraste entre lo santo y lo profano, entre la esposa y la ramera, entre la verdad y entre la mentira, entre los salvos y los inconversos. Siempre hay ese contraste. Y siempre hay una respuesta, incluso para el que es parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando esa mujer, María creo se llama, su hermana de Moisés, cuando la discusión por el problema de la mujer cusita, que lo dice allá en el libro de Génesis, ¿cómo le dice Moisés, mete tu mano en el costado y la saca toda leprosa? No le hace mucho daño a ella porque es su hermana y es parte del pueblo. Nomás le dice, vete para allá en lo que pasa, en lo que se te quita la lepra. Y no ocurre lo mismo en Números 16:31, cuando está discutiendo con ese hombre, cuando dice que cuando Moisés cayó, la tierra abrió su boca y se los tragó vivos y descendieron al Seol. Entonces, siempre hay estos contrastes. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19, dice, Alejandro y al caldero los entregué al diablo para que aprendan a no blasfemar. Y en 1 Corintios 5:9, a este joven que se acostaba con su madrastra lo entregó al diablo para que sea salvo, para que su cuerpo muera, pero su espíritu sea vivo en el día del Señor. O sea, siempre están los dos bandos, el incrédulo y el creyente y el inconverso. Siempre es así. Antes, cuando yo era joven, pensaba que la palabra creyente era una palabra mal de tonto. Porque yo me acuerdo cuando mi papá platicaba con alguna persona y mi papá le preguntaba, ¿y usted de qué religión es? Y pues decía, yo soy de la religión fulana. Y mi papá, y entonces ellos decían, bueno, creyente, o sea, daban a entender que creyente
era alguien que no era al 100% de lo que decía que era. Entonces esa palabra de creyente a mí me significaba que era una persona tibia que no sabe si va o viene o está medio tibio, medio caliente, medio creído, medio cree. Entonces esa palabra sí me pareció así como creyente, pero no, es una palabra bien dicha y bien tiene perfecto significado en la Biblia. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Estos no van a entender. No le hace que tenga un doctorado en Harvard, eso no interesa. Tiene un buen conocimiento secular, pero está perdido. Y luego dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Me gusta cómo el apóstol Pablo se incluye él. Pero a nosotros, dice, esto es a nosotros. Es poder de Dios. Entonces yo me incluyo también. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ese texto lo saca el apóstol de Isaías 29:14. Fíjense ustedes cómo la Biblia se repite allá y se repite acá. Colosenses es una repetición de Efesios. Colosenses 1:16 es la repetición de Efesios 5:18, o sea, se repite. Y aquí, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, está en Isaías 29:14. O sea, el apóstol Pablo está haciendo una referencia del profeta Isaías. Ese profeta Isaías es mi preferido. Es al que yo admiro. Todos lo citan hasta Jesús. Bueno, dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso está en Isaías 44:25. ¿No ha enloquecido a Dios la sabiduría del mundo? O sea, los hombres se vuelven como sabios y se vuelven más peores. Claro, no todos. Isaac Newton, por ejemplo, un erudito bíblico, dice en su historia que él hizo un sistema solar de palancas y poleas y esferas y lo hacía que se moviera. Y cuando llegaba a su casa un inconverso se lo enseñaba y el inconverso preguntaba ¿quién hizo esto? Y Isaac Newton decía se hizo solito. O sea, dándole a entender, si esto alguien tuvo que hacer, imagínate el universo. Newton era un hombre extraordinario, un hombre que creía en Dios y que sabía que era un Dios de orden. Y sus conocimientos todavía siguen asombrando al mundo. Bueno, dicen del versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo se va a salvar un hombre? Yendo a Harvard, estudiando en donde usted guste, en alguna universidad de prestigio. No. Por la locura de un predicador en la calle. Se va a encontrar un hombre ahí, en el mercado, en la plaza, un predicador, de esos que parece que están locos y que están hablando y dicen, sálvalo Señor, arrepiéntate. Como lo dice Nelvin Sanders cuando pasan algunos de los compañeros que trabajan con nosotros, como les gritan, arrepiéntete. Así lo hace. Dice más feo. Bueno, dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Recuerde usted que los griegos, la filosofía griega, pues es antigua y ellos eran sabios, ¿verdad? Aristóteles, Platón, Alquímedes, todos esos nombres hasta raros para pronunciarlos, Praxímedes, Platón y todos ellos, Sócrates, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates, la frase famosa, ¿verdad? Entonces los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Cuando el apóstol Pablo fue al Areópago allí en Atenas, cómo fueron a escucharlo y decían, cuando él les empezó a hablar, ellos tenían porque ellos siempre querían saber lo nuevo, ¿no? Queremos saber lo nuevo. Si hay algo nuevo hoy,
es mentira. Y si es verdad, no es nuevo. Porque eso enseña la Biblia. Todas las cosas se vuelven a repetir. Lo que ya fue, ya es. Y lo que es, ya será. O sea, todo es lo mismo, consecutivo. Entonces, si algo es nuevo, no es verdad. Y si es verdad, no es nuevo. Hay una nueva, o no sé qué tan vieja sea esa religión, que dice que la tierra es plana, cuando la Biblia enseña que es circular y que está sobre la nada. En los libros hinduistas dice que el planeta está sobre los elefantes, y cuando los elefantes se mueven, tiembla la tierra, ¿no? Pero no hay elefantes debajo sosteniendo nuestro mundo, sino que nuestro mundo se sostiene sobre la nada, como la Biblia lo enseña. Muchas cosas que la Biblia enseña sobre medicina, por ejemplo, eso de la cuarentena. Hoy una persona tiene COVID y cuarentena, y esa palabra está en la Escritura. La circuncisión de un niño en el 8º día era porque la sangre tiene una capacidad especial para cerrarse en el 8º día. O sea, muchas cosas que la Biblia enseña, que después la ciencia ha demostrado que son correctas. La manera como una vasija donde estaba un muerto, cómo era sellada, sacada, todo eso es algo que tiene una perfección increíble. Para entender eso habría que dedicarse a aspectos médicos, estudiar medicina y ver los textos para explicarlos, que no es mi especialidad. Yo no estudié medicina, yo estudié ingeniería. Pero bueno, sigue diciendo versículo 23. Estamos leyendo 1 Corintios 1, versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Ves? ¿En quién confías tú? La persona o el ser en el que tú confías fue crucificado por ti. O sea, tú confías no sé, ponle el nombre, en Rimón, como dijo Naamán, en Rimón. Bueno, Rimón fue crucificado. ¿Crees en la Virgen X, San Juanita de los Lagos? Esa mujer fue crucificada. No fue Cristo el que fue crucificado por mi causa y por la tuya. Y dice que para los gentiles es locura. ¿Quién va a creer eso? Dile a un hombre de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional. No, te toma de loco. Bien, dice en el versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese aquí, vuelve a utilizar la palabra que dije la semana pasada, para los llamados. Y esta palabra, los llamados, en lengua griega, es de donde se desprende la palabra iglesia. Ekletos, eclesia, y ahí viene esa palabra en lengua griega, llamados, y coincide con lo que estábamos diciendo la semana pasada. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted lee el libro de los Alcohólicos Anónimos, el libro azul, en el capítulo 4, que se llama Nosotros los Agnósticos, ahí hay una parte donde dice, el problema que tenemos los alcohólicos y los drogadictos es un problema de poder. Y eso es lo que está diciendo aquí, poder. Los hombres que escribieron esos libros de AA conocían la Biblia. Y eso es lo que dice en el libro, en el capítulo 4 del libro azul. Dice, hemos escrito un libro moral, desde luego que vamos a hablar de Dios. Desde luego. No nos lo impidas, lo vamos a hacer. Dicho con otras palabras. Bien, versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La predicación del Evangelio es locura, es insensatez de Dios, pero para nosotros es sabiduría santa.
Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ofende a Dios para que te castigue en 5 minutos. Y Dios puede esperarse 5 millones de años y contestarte hasta dentro de 5 millones de años, aunque tú quieras una respuesta en 5 minutos. Luego dice en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Vuestra vocación. Yo estudié en una vocacional, así se llama mi escuela. Una vocacional. Yo no estudié en una preparatoria, yo estudié en una vocacional. Y esto es la misma palabra. Vuestra vocación, que no sois. Aquí claramente está diciendo que yo como predicador ni soy sabio según la carne, ni soy poderoso, ni soy noble. O sea, no tengo una sabiduría. No tengo. Ni tengo poder tampoco. No tengo. Y no vengo de una noble estirpe. No tengo sangre real. Soy un hombre común y corriente. Igual que cualquiera. Pero esta es mi vocación. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dice en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo. ¿Me comporté como un hombre necio? Claro. Pregúntele a mis hermanos, a mi papá, si no era un hombre necio, un borracho, sin oficio ni beneficio, lo necio del mundo. Escogió Dios. Ajá, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo escogió. Para avergonzar a lo fuerte. Así que ve al hombre necio. Y fíjate, y ve a lo débil, ve al hombre necio y al hombre débil. Y esos son los que Dios escoge. Fíjate cómo en el texto anterior dice a los que Dios llama, y en el siguiente texto dice a los que Dios escoge. Escoge. Como cuando tú vas y ves la caja de las manzanas, y ves y observas y escoges, esta es la que quiero. Así Dios. Dios llama y Dios lo escoge. Casi se está repitiendo lo mismo de la semana pasada. Y luego dice en el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Creo que hay una historia de un nazi asesino que se convirtió y después se fue a meter por allá a Rusia o a Siberia, no sé a dónde se fue a meter. Algo sé de él, que se metió por allá y quiso borrar su nombre y de dónde venía y quién era, porque se había convertido en un cristiano. Entonces quiso vivir en el anonimato. Algo supe de un hombre así. La película de Steven Spielberg, que hizo sobre el otro nazi, Oskar Schindler, la lista de Schindler, también fue otro caso así. Oskar Schindler, un borracho, adúltero, jugador, estafador, una lacra, salvó a 1.300 judíos en el holocausto nazi. Entonces lo débil del mundo, lo menospreciado, lo que no tiene nombre, eso es lo que Dios escoge para darse a conocer. Y luego sigue diciendo, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, delante de Dios no va a haber jactancia humana.
Nadie es más, nadie es menos, nadie es considerado por rico, nadie es considerado por sabio, nadie es considerado por noble. Eso no sirve. Delante de Dios somos todos iguales. El apóstol Pablo hizo un trabajo excelente, pero él y yo, delante de Dios, somos lo mismo. No hay una jerarquía como la religión tradicional hace de los hombres, que los pone como en peldaños de arriba hacia abajo. No, todos somos iguales. Sigue diciendo en el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Está dando otro orden, o quizás él es el mismo, pero intercambiado con otras palabras que podrían hacernos entrar en una como duda, pero no. Si yo estoy leyendo este texto, lo voy a interpretar así. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. En Cristo significa salvado, pues. Y si ustedes han escuchado mis predicaciones, ustedes se dan cuenta que yo nunca utilizo las palabras que normalmente se escuchan. Por ejemplo, esa palabra común de que has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, eso no dice aquí. Dice en Cristo, eso digo yo porque eso dice aquí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, salvado, escogido, llamado. Y dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, es decir, has quedado libre de culpa, santificación, Dios te santifica, redención, Dios te redime. Habría que buscar el sentido de la palabra redimir. La palabra, el otro día, la semana pasada hablamos de la palabra propiciación. Sé propicio a mí. Quita la ira de Dios que está sobre mí. Así, los redimidos, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, esos son la iglesia. Hay un montón de iglesias. Una prima mía dijo que la naturaleza era la iglesia. Ya les he dicho en otras ocasiones, allá en la Ciudad de México había una cantina que se llamaba La Parroquia. Bueno, entiéndelo como quieras, pero aquí dice sabiduría, justificación, santificación, redención. Para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Entonces hay una sola gloria para el hombre. Dios mismo. Y en 1 Corintios 7 dice que mi esposa redimir significa el precio que Cristo pagó por nosotros. Si el precio que Cristo pagó es su sangre y es infinito el pago, el hombre que quiera pagar ese pago por sí mismo lo pagará eternamente y para siempre. Por esa razón no es inteligente jugar con la idea de vamos a ir al infierno todos. O sea, habla con un incrédulo. No, dices que vamos a ir al infierno todos somos pecadores, todos vamos a ir al infierno, todos no. Todos me huele a manada, como dice el dicho. No es, el infierno no es un parque de diversiones, no es la playa, no es un lugar de ocio y en el que vas a salir mañana. No, es algo grave. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo
Cristo ha pagado por nosotros. Así que si el problema es inmenso, solamente lo inmenso puede pagarlo. Y por eso es que la sangre de Cristo ha sido el pago. Irma Milán pide por su sobrino Miguel Ángel Ruiz Cano y por su familia. Miguel Ángel Ruiz Cano es mi primo hermano. Vamos a orar por él al final. Entonces, esa es básicamente. Entonces, ¿qué cosa no te salva? Hacer una profesión de fe pública, como hace rato hablé sobre Simón. Hizo una profesión de fe, hasta se bautizó. Léelo tú en Hechos capítulo 8, versículos 8 y 13. Hizo una profesión de fe. Eso es cuando ha sido autoengañado. En Mateo 7, 21 y 23, Mateo 7, versículo 21 y 23, Señor, Señor, apartaos de mí, nunca los conocí. No, dice, pero nosotros te sacábamos, hacíamos estos milagros y hacíamos lo otro en tu nombre y nunca los conocí. O sea, tener la seguridad de la salvación y no ser. Cuando hablo de esa forma, hasta me espanto yo también. Juan 5:39, cuando Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Se lo estaba diciendo a hombres que conocían la escritura. Así que el conocimiento de la escritura tampoco es tener una moral y una virtud exterior que los demás ven. Hay incrédulos que son moralmente buenas gentes, son amables, pero ya cuando les hablas de Dios se echan para atrás. Son buenas gentes, son amables, son muy corteses. Tener una moral y una virtud exterior. Vamos a Lucas 18. Me parece que es el texto donde dice, yo no soy como este. Lucas 18, del 10 al 13. Dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos. Este hombre tenía una moral buena, pero no había sido redimido por la sangre de Cristo. Oh, mi primo Miguel lo está viendo, dice mi tía. Bien, dice, tener emociones agradables con las cosas santas. Vamos a Marcos 6:20. Ay, tengo una Biblia nueva y no la encuentro muy bien. Marcos capítulo 6, versículo 20 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Estos son los que escuchan las cosas santas. Escucha las cosas santas y le parecen bien. Estar involucrado en el ministerio tampoco le salva a nadie. Jesús escogió a los 10 apóstoles y uno de ellos era diablo. Dice Juan 6:70. Había otro hombre que estaba en el equipo del apóstol Pablo que se llamaba Demas, y dijo el apóstol, Demas me ha abandonado siguiendo la corriente de este siglo. Decía el filósofo danés Søren Kierkegaard, él decía,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque si no lo buscáis primeramente, no lo buscaréis nunca. Esas palabras mi papá las decía muchas veces en la casa. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero dijo Søren Kierkegaard, porque si no lo buscáis primeramente, no lo buscaréis nunca. John Eddy, el teólogo del siglo XIX, el teólogo escocés, él decía: los hombres sin Dios son muerte caminando. Las bellezas de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad moral, ni pueden las miserias del infierno disuadirlo. Usted puede hablarle del cielo, a él no le interesa. Usted le puede hablar del infierno, él no tiene miedo. Este tipo de hombre no necesita renovación. Este tipo de hombre no necesita reparación. Este tipo de hombre no necesita restauración ni reanimación. Este tipo de hombre necesita una resurrección. Él necesita vida, porque está muerto. Vamos a orar por mi primo Miguel Ángel Ruiz Cano, mi primo hermano. Que Dios le sane en su problema físico que tiene de salud. Vamos a orar por el Padre Dios Todopoderoso. Desde aquí, Señor, desde San Mateo, te rogamos una bendición especial para Miguel Ángel, Señor. Pon tu mano poderosa sobre su vida, Señor. Bendícelo en grande manera, Señor. Restáuralo, dale vida espiritual. Permite que pueda entender bien el Evangelio, Señor. Sálvalo a él y a su esposa y a sus hijas, Señor. Señor Santo, poderoso Rey. Tiene su cuerpo enfermo, Señor, pero tú lo puedes sanar. Tómalo en el hueco de tus manos, Señor. Que tus santos ángeles acampen alrededor de su vida, Señor. Permite que el Espíritu Santo se pasee dentro de su corazón, Señor. Y Él pueda continuar con nosotros en este mundo, Señor, para poder seguir tu obra, Señor. Es un hombre débil que te pide de tus fuerzas, Señor. Quizás en su vida de juventud fue insensato, Señor, mas hoy le puedes dar sabiduría, Padre Dios. Conviértelo, Señor Santo, extiende tu mano poderosa sobre su cuerpo, Señor. Quítale esas células perversas, Señor, y conviértelo, Padre Dios. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú en la sombra
agrada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Bien, vamos a cantar una canción más. Esta que dice: Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Confío en ti, confiaré, mi escudo eres tú, fuerza de mi salvación. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarán y no los hallarán. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarán y no los hallarán. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Para siempre en el nombre del Señor. Padre Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor Santo, por habernos podido transmitir este programa. En nuestro programa Escudriñando la Escritura, Señor, permita que la palabra de Dios entre en los que han escuchado. Gracias, Señor Santo, bendito sea su nombre para siempre, en Cristo Jesús, amén. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde, como siempre, en la hora de California, y a las 5 de la tarde en la Ciudad de México, 6 de la tarde en Panamá, me parece, 5 de la tarde en Chicago y 5 de la tarde en Texas. Y que Dios los guarde y los conserve hasta entonces.